estuvimos viendo que hubo disturbios crecientes en los Estados Unidos, se está hablando bastante de eso. Esa situación va a seguir escalando, pero creo que responde a una lógica, ¿no? Hay una razón por la cual se produce esto, que tiene que ver con, bueno, con los tipos de definiciones que estamos empezando a ver, ¿no? Creo que ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué yo digo que se están viviendo tiempos de definiciones? Porque evidentemente la llegada de Donald Trump al poder precipitó todo. A veces un poco me asombra y me preocupa escuchar las necedades de muchos comunicadores, sobre todo argentinos, ¿no? Sobre todo aquellos que se dicen progresistas, preocupadísimos por las políticas de Trump. Y hoy escuchaba a una chica en un programa muy conocido en el Destape, para ser más exacto, donde decía que le arrancan los bebés a las chicas, a las madres, y cómo se separan los hijos de los... O sea, todo un panorama triste, patético, terrorífico. Yo les recuerdo que con Obama había cárceles donde se ponían a los chicos, atrás de barrotes, literalmente, en la frontera. No sé si recuerdan esa historia, ¿no? Pero en definitiva solo son personajes que, bueno, que no entienden de qué se trata esto y se hacen eco de lo que ellos creen que es mejor, creen que ellos están luchando porque haya un orden más progresista en el mundo, y ese progresismo lo asocian con aparentemente con las políticas de Biden. Vaya uno a saber qué, pero la realidad es que, bueno, la llegada de Trump desató esas controversias. Y yo no voy a insistir, no es porque me guste, pero es porque el resto son peores. Ese es el problema de esta historia. Y hay algunos efectos directos que empiezan a verse. Por ejemplo, Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa, representante especial de Putin para la inversión y la cooperación económica con los países extranjeros, anunció un significativo cambio en la opinión pública desde que llegó Trump al poder. Según ha dicho Dmitriev, la idea en Estados Unidos de que Rusia es un país hostil bajó del 75% de la población al 40%. Todo esto básicamente a las políticas que se fueron implementando desde la llegada de Donald Trump, y específicamente en el diálogo que estableció Putin con Trump. O sea, el solo hecho de sentarse a hablar y que el presidente de Estados Unidos no tenga palabras tan agresivas como las que tenía Biden, significó simplemente esto que estamos diciendo, ¿no? Que básicamente la mitad de los estadounidenses se han cambiado su perspectiva. El apoyo a la normalización de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos hoy alcanza, según Dmitriev, al 80% de los estadounidenses. Antes era el 52%, subió. Antes básicamente la mitad de los estadounidenses querían normalizar relaciones con Rusia, la otra mitad no. Hoy el 80% quiere normalizar las relaciones con Rusia. Por primera vez Rusia no es visto dentro de los Estados Unidos como el principal enemigo. El principal enemigo parece ser, por primera vez en 20 años Estados Unidos ha dejado de ser el primer enemigo para Rusia. El principal enemigo ha dejado de ser Estados Unidos para Rusia, y ese lugar lo ocupa Alemania con un 56%, el Reino Unido con 49% y Ucrania con 43%. Fíjense la percepción de los rusos, ¿no? Están en guerra con Ucrania, pero perciben como un peor enemigo a Alemania, seguramente por el pasado y los recuerdos de la invasión nazi, y al Reino Unido. Y esto tiene que ver con cierto aire de pacificación que se está tratando de imponer desde las cúpulas presidenciales estadounidense y rusa. Y eso es lo que pone nervioso. Y eso es lo que precipita
esta explosión en Los Ángeles. Es una enorme mentira pensar que esto es la reacción por una redada o por un caso o por un grupo de casos. Hemos visto barbaridades en muchas partes del mundo y las reacciones nunca funcionan así. Esto es un modelo de revolución de color, como tantas veces ha sucedido en el mundo. Y quienes tienen el know-how de cómo trabaja este tipo de movimientos son los mismos que hoy están haciéndolo en Estados Unidos, porque el enemigo precisamente es la paz con Rusia, porque es la misma gente que estaba llevando al mundo al borde del abismo. Por eso hay que ser bastante sonso para creer todavía que en realidad acá esto se trata de un presidente que odia a los extranjeros y no entender las razones reales. Pero esto que lo diga alguien en la calle, todo bien, es lógico, la gente no tiene por qué tener idea de estas cuestiones, ¿no? Que lo digan comunicadores, es como que es fuerte, ¿no? Eso revela la chatura y la incapacidad de los medios argentinos, en este caso que estoy hablando, para poder evaluar la realidad, ¿no? Por algo estamos como estamos, por algo estamos como estamos. Y esto contrasta con la actitud belicosa que están tomando los países europeos, países con los cuales nosotros solemos ser amigos. Y en esta desorientación habitual que hay en la Argentina, tenemos un presidente hoy que se va a reunir con el presidente Macron de Francia, ¿no? Y sí, ahí anda Milei sin rumbo, yendo también a rezar al muro de los lamentos y demás, esas cuestiones que hace Milei cuando no sabe qué hacer, porque alguien podía explicar qué hace viajando tanto a Israel, cuál es el interés de la Argentina en Israel para que el presidente esté metiéndose primero en un conflicto internacional y después en un país que básicamente tiene un intercambio comercial con la Argentina bastante menor de lo que significa la cantidad de viajes que ha hecho Milei. Hubiese sido mucho más útil que viaje a China o que viaje a Brasil a hacer acuerdos comerciales, o si no le gusta, podía ir al sudeste asiático, podía ir a países como Indonesia, países como la India, que tienen para ofrecer mucho más de lo que tiene la envejecida Francia. Y además que lo pone en una severa contradicción, dado que él intenta ser amigo de Elon Musk y de Donald Trump, y se pelean entre ambos y una vez más queda afuera, y ahora el consorcio automovilístico Renault bajo presiones del gobierno de Francia y en realidad como única salida ante lo que es la capacidad de penetración que tienen los automóviles chinos en el mercado internacional, dado que producen bueno, mejor y barato, de más alta calidad, de mucha más tecnología y con menor precio que los autos europeos. Las fábricas europeas simplemente están quedando fuera de la ecuación. ¿Cuál fue la brillante idea del señor Macron? Bueno, que Renault se dedique a fabricar drones para uso militar, para mandarlos a Ucrania, entre otras cosas. Una idea muy, muy interesante ha sido lo que dijo el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, que dijo que esto era una colaboración sin precedentes en la que un importante fabricante de automóviles francés unirá sus fuerzas con una empresa de defensa para establecer líneas de producción en Ucrania. Aunque no dijo el nombre de la empresa, bueno, todo el mundo sabe que la empresa es Renault y algunos dicen que en realidad va a ser alejado de las líneas de enfrentamiento. ¿Alguien me puede explicar en qué parte de Ucrania piensa poner Renault una fábrica de armas que esté fuera del alcance de Rusia? Y si va a producir desde terceros países, o sea, de la propia Francia, bueno, en algún momento los rusos se van a cansar de produzco afuera de tu alcance y después llevo las armas para matar rusos. Esto no termina bien, esto es evidente que no termina bien. Y habría que preguntarse cuál es la obsesión de Francia con esta cuestión de Rusia y Ucrania. Pero bueno, seguramente será llevar la libertad y la democracia, cuando tenemos el mismo razonamiento que creer que los problemas que hay en Estados Unidos obedecen a las deportaciones y no
a una acción insurreccional, como ya ha sucedido con Black Lives Matter y Antifa. ¿Se acuerdan de esa vieja discusión que hemos tenido hace unos años atrás? Pero apareció en esta cuestión algo que me parece, a mi juicio, por lo menos, es bastante más complicado que Renault haciendo drones. Que es que Israel ha transferido un sistema de defensa Patriot a Ucrania. Esto lo confirmó el embajador de Israel en Ucrania, Michael Brodsky. En realidad, estos sistemas que dice que, según él, los usó el ejército israelí en la guerra del Golfo en el 91, se encuentran en Ucrania. Yo no sé cuál es el nivel de actualización, evidentemente, si no sirven los modelos más nuevos, bueno, si esto realmente no, o sea, habría que ver qué es lo que es eso, porque Israel suele tener cosas muy actualizadas. Imagino que habrán mandado alguna batería en conjunto que sea realmente actualizado, pero la cosa es que valen 2.000, 2.500 millones de dólares un sistema de defensa Patriot y que han resultado ser, podríamos decir, bastante limitados. Rusia los localiza y los destruye sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, esto no va a cambiar el equilibrio de la guerra de un sistema más, un sistema menos, la verdad. Sí, lo que es absolutamente complicado y preocupante es que Israel haga esto, de este paso. El Financial Times había informado en el 2024 que Israel estaba considerando transferir hasta 8 sistemas de defensa aérea que habían sido desmantelados. Era la época, ¿se acuerdan?, donde mandaban todo rezago militar que andaba dando vueltas por algún lado, se lo mandaban a Ucrania. Bueno, es que los rusos usaban para practicar tiro al blanco. Bueno, en mayo del 2025, ahora el New York Times dice que se trataba en realidad de un solo sistema que había sido modernizado antes del envío. Estos sistemas, en teoría, son de los activos más valiosos que tiene Occidente, ¿no? Pero lo preocupante en realidad, como decíamos, no es tanto el sistema en sí, que no ofrece gran cosa, sino en realidad el cambio de actitud de Israel en el conflicto. Según Reuters, Jerusalén ha mantenido durante mucho tiempo una posición neutral, enviando las armas a Ucrania, evitando el envío de armas a Ucrania para no escalar el conflicto con Rusia, deteriorar las relaciones con Rusia. Sin embargo, la presión de los Estados Unidos y la Unión Europea, así como la escalada de ataques, ha impulsado a Israel a tener un apoyo más duro. Bueno, esto fue antes de la llegada de Trump. Ahora, evidentemente, está pasando alguna otra cosa y que creo que de alguna manera demuestra que Israel se cobijaba en nos presionan para que mandemos las armas, y ahora que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, intenta distender esto, Israel decide mandar más armas. Evidentemente, entonces, ¿Israel era presionado por Estados Unidos o Israel hacía eso de enviar armas a a Ucrania, porque tenía voluntad de hacer eso? Y volvemos a esa vieja discusión, ¿quién predomina? ¿Estados Unidos impone a Israel como su gendarme y le impone la política exterior, o es en realidad Estados Unidos el dominado por el lobby israelí en los Estados Unidos, que le impone políticas que son negativas para los Estados Unidos pero favorables para los intereses del sionismo? Es una buena pregunta para hacerse en una noche de invierno en la Argentina, ¿no? Y sobre esto, bueno, también aparecieron declaraciones de Sergei Ryakov diciendo este 9 de junio que Moscú estaba considerando levantar la moratoria al despliegue de misiles de alcance intermedio. Ese es el famoso tratado y el tratado INF del 2019, que no fue ratificado por Washington y sus aliados, y que, bueno, de alguna manera la actitud de hacer una moratoria por parte de Moscú se ha aproximado, según Ryakov, a su conclusión lógica, porque, bueno, si Estados Unidos no hace la moratoria, ¿por qué la habría de hacer Rusia?
Ese es un tratado firmado en 1987 por Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, y que establecía la destrucción de todos los misiles de alcance entre 500 kilómetros y 5.500 kilómetros que pudieran portar ojivas nucleares. Esto es lo que es denominado misiles de alcance intermedio. Por eso yo muchas veces he señalado acá que un misil Taurus con 500 kilómetros de alcance o un misil Scalp no es un misil de largo alcance, ni siquiera es un misil, apenas con suerte puede llegar a ser de medio alcance. Básicamente son misiles de corto alcance. Los de largo alcance son otra cosa, que es lo que estaba prohibida por este tratado, ¿no? Parece que, bueno, que Estados Unidos en el 2023, según informó The Wall Street Journal, había desplegado los sistemas Typhoon, que cumplen con esas características, en las Filipinas, lo cual fue objetado por Rusia y por China. Y según Ryakov, estas medidas representan amenazas sensibles para Rusia, para la seguridad de Rusia, por lo que obligaba a que Moscú reconsidere sus políticas. Estamos viendo que más allá de los gestos amistosos entre los dos presidentes, las políticas entre Estados Unidos y Rusia siguen siendo tensas. Los rusos siguen sin confiar en la voluntad real de Estados Unidos, o tal vez podríamos decir no en la voluntad real de los Estados Unidos, sino en otra cosa. Creo que lo que los rusos no están confiando directamente es en la capacidad de Trump para sostenerse en el poder. O sea, tienen que tener un plan B y están avisando. O sea, nosotros hablamos con Trump porque quiere hablar, pero miren que si quieren volver a la situación militar, nosotros nos seguimos preparando para eso. Y otra cosa que dijo Ryakov, que también creo que tiene una gran trascendencia, pues fíjense que a veces los temas más importantes casi pasan desapercibidos. Mucho sensacionalismo con los bombardeos, mucho sensacionalismo con la destrucción de un objetivo, pero la realidad es que las cosas pesadas suelen tener poca difusión. Y una de esas cosas es lo que también acaba de decir el mismo Sergei Ryakov cuando dijo que la expansión de la alianza por la OTAN hacia el este se ha convertido en una de las principales causas de tensión entre Rusia y Occidente, y que la presencia de tropas de la OTAN cerca de las fronteras rusas sigue siendo un problema fundamental de la seguridad. Por lo tanto, dijo que se tiene que reducir el contingente militar de la OTAN en la región, y eso sería lo que básicamente podía estabilizar la situación europea. Es decir, Ryakov les está diciendo, miren, si ustedes quieren tener tranquilidad, esto se resuelve fácil, saquen sus misiles y sus tropas de Europa del Este. Ese es el problema de esta historia, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, mucha gente sigue insistiendo, no, eso es por la invasión de Rusia a Ucrania. No, eso no es por la invasión, es porque el problema está en la expansión de la OTAN, porque Rusia está diciendo nos van a atacar, cada vez los tenemos más cerca, cada vez se preparan más, y la OTAN sigue con esa misma política, hasta que Rusia dijo, bueno, basta. Hablan tantas de líneas rojas, bueno, una de las líneas rojas fue esa, fue basta. Ahora, la respuesta de Rusia hay veces no son como las imagina Occidente, de la misma manera que la respuesta a los ataques de los bombarderos estratégicos rusos, no es un acto, es el avance y un aumento de la presión militar, y ahora básicamente decir, bueno, ahora vamos por todo. O sea, les ofrecimos, y cada vez que nos sentamos a hablar, les ofrecemos un canje que eran beneficiosos para ustedes no lo quieren, van a la guerra, nos atacan, les respondemos, les ganamos, y volvemos a ofrecerle algo, pero eso es algo menos, porque ya perdieron algo, y ahora vamos de vuelta a esto. Entonces, la respuesta de Rusia a ese ataque es otra cosa, es preparar un ataque en toda la regla y simplemente terminar con el problema ucraniano. Ese es el objetivo ruso a esta altura del partido. Las formas después se pueden discutir. Un gobierno neutral,
un gobierno prorruso, lo que sea. Pero lo que no se discute son algunas líneas claras de demarcación. No más ahora tropas de la OTAN en la frontera de Rusia. Eso Rusia no lo va a permitir, y cuando termine la guerra de Ucrania es probable que este conflicto siga en otros lados precisamente por esta misma situación. Ryakov dijo que en diciembre del 2021, varios meses antes del inicio del conflicto, Rusia le ofreció a Estados Unidos y a la OTAN garantías jurídicas vinculantes para que la alianza no se expanda hacia el este, ni que despliegue armas de ataque cerca de las fronteras rusas. Todos recordarán esas ofertas, pero son esas cosas que para los rusos son serias y para Occidente es nada, muestra de debilidad de un país que nos ofrece ¿qué? Garantías jurídicas que no van a hacer, pero ¿a quién le importan sus garantías si nosotros somos todopoderosos? Esas exigencias, dijo Ryakov, fueron ignoradas, lo que produjo entonces una mayor escalada. Por eso, vuelvo a insistir, que no tiene nada que ver Ucrania. Ucrania es simplemente el tablero de juego que eligió la OTAN. El último, la OTAN fue cambiando los tableros hasta que en uno Rusia reaccionó. Moscú entonces insistió en que sin el cumplimiento de esas condiciones, es decir, sin la salida de las tropas de la OTAN de Europa del Este, no se puede resolver la crisis de Ucrania. Nosotros estamos siendo bastante acertados con este tipo de análisis cuando venimos y explicamos cuáles son las causas, a pesar de que muchos no nos creen, o Ryakov, Putin y compañía miran nuestros programas y dicen a ver qué es lo que tenemos que hacer, a ver qué dicen los chicos de humo y espejo. Yo creo, me parece que es que estamos interpretando un poquito mejor la realidad de lo que interpretan la mayoría. A veces por ignorancia, muchas veces porque dicen lo que hay que decir políticamente. En general también pasa mucho que no se atreven a pensar más allá de determinados límites. Entonces los límites del pensamiento son estos, punto. Entonces hay cosas que yo no las puedo imaginar. Hace 3, 4 años atrás no se podía imaginar una guerra mundial, no se podía imaginar una guerra termonuclear. Cuando vos planteabas eso, automáticamente eras calificado con una especie de conspiranoico poco serio, poco fiable y que no sos digno de hablar en un medio con alcance global. Bueno, el tiempo pasa y vemos quién tiene razón y quién no. Y esta declaración, dice Reuters, se hace eco del propio Vladimir Putin, que en mayo de este año exigió compromisos escritos que excluyeran la pertenencia de la OTAN, no solo de Ucrania, sino de Georgia y Moldavia. Por eso les digo que los problemas van a ir surgiendo por otros lados, evidentemente si no se resuelve la raíz del problema en sí. Las exigencias de las fuerzas de la OTAN de que se retiren de Europa del Este viene acompañada de un movimiento de tensión militar más que importante. Según The Wall Street Journal, las tropas de la OTAN han venido aumentando desde el año 2022 en Polonia, en el Báltico y en Rumania, incluyendo el despliegue de sistemas modernos y de misiles de mediano alcance. Vuelvo a insistir con que están mal denominados de mediano alcance. Son misiles en general de corto alcance. Un misil de mediano alcance llega hasta el corazón de Rusia. En el 2024, Estados Unidos desplegó los sistemas Aegis Ashore en Polonia, capaces de lanzar misiles Tomahawk, que Rusia considera como una amenaza directa. Los Tomahawk son los misiles que habitualmente utiliza Estados Unidos para bombardear desde el mar. En su respuesta, Moscú anunció el posible levantamiento de la moratoria sobre el despliegue de misiles de mediano y corto alcance, sobre lo que Ryakov les venía advirtiendo que iba a suceder. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué cité estas noticias así, no? Porque hay algunas cuestiones complicadas, ¿no? La guerra está ya dejando de trascender las fronteras ucranianas, está dejando de ser no solo ya una guerra europea, sino
la aparición de Israel empieza a dar una característica un poco más global al conflicto, ¿no? Algo que empieza como algo muy localizado en el Donbass, en la parte rusoparlante, donde se había producido una rebelión ante lo que los rusos y los ciudadanos ucranianos de origen ruso consideraban una persecución y una limpieza étnica ucraniana, ha ido creciendo en un campo de batalla multidimensional donde participan directa o indirectamente potencias regionales y globales. Y ahora ya no se trata solo de Ucrania y Rusia, en realidad se está jugando el diseño del globo, el diseño del orden mundial. Eso es en definitiva lo que hay, aunque parezca una frase sacada de un manual de conspiranoia, pero es real, eso es lo que se está haciendo, se está rediseñando el mundo. Y ahí apareció Israel, que empieza a romper o intentar romper ese equilibrio y pasar un alineamiento, porque por primera vez Israel oficialmente empieza a dar un paso del lado del bando atlantista, porque Israel había tenido muchas actitudes, pero no las había reconocido oficialmente, y poco menos que era como, bueno, éramos los conspiranoicos de siempre, que creíamos que Israel hacía cosas que Israel no hacía. Bueno, la realidad es que la confirmación de Brodsky, de su embajador en Israel, de que van a transferir al menos un sistema Patriot, por supuesto, ¿cuánto podemos creer si es uno o son muchos? Es una señal preocupante. Estos sistemas son en realidad bastante anticuados, ¿no? Básicamente pueden molestar a la Fuerza Aérea Rusa porque pueden interferir con drones, misiles y aeronaves en un radio teórico de 160 kilómetros, según informan los israelíes. Pero lo grave de esto es que Israel en realidad acaba de romper ese tabú que era provocar directamente a Rusia, dado que Israel coordina la acción de alguna manera en Siria con Rusia. La ha coordinado mucho tiempo cuando estaba Bashar al-Assad, e inclusive hay un mínimo de coordinación con el nuevo gobierno de Siria, y además las bases de Tartus y de Latakia rusas en ese lugar. Entonces, evidentemente todo esto va a tensionar la situación, porque Rusia se había ido y era como que reconocía que no tenía un interés directo en esa franja. Había tratado de negociar con Israel, de mediar con Irán, pero Rusia no consideraba que era su problema. Bueno, ahora parece que Israel ha decidido que, bueno, ya es hora de pasar a la ofensiva y que tiene que mostrar su interferencia en Ucrania, que ya es fuera de la zona del Medio Oriente. Ucrania es Europa Oriental. Por lo tanto, la política de Israel básicamente es la injerencia en otro continente donde hasta ahora se suponía que Israel no tenía ningún tipo de injerencia, por lo menos no directa. Israel además es una nación profundamente alineada con los Estados Unidos, y este paso va a ser percibido como que un estrechísimo aliado de los Estados Unidos comienza a desafiar a Rusia. Y en este momento en que está Trump intentando distender la relación con Putin, no es precisamente la mejor de las noticias. Esto en Moscú no va a caer absolutamente bien, porque inclusive los rusos ya saben que los israelíes hacen estas cosas, pero lo que va a chocar es que aparte lo digan abiertamente. Ya había cuestiones complicadas. Por ejemplo, grupos de derechos humanos de Israel en el 2018 habían alertado que podía haber armas israelíes utilizadas por el regimiento Azov, al cual obviamente se lo acusaba de neonazi, y creo que con bastante razón, dado que se sacaban fotos con esvásticas y tenían tatuada simbología nazi.
parecía, ¿no? O sea, bueno, además de serlo, parecerlo, decían, ¿no? Y esto fue en el 2018, 4 años antes del inicio del conflicto. Ya Israel estaba mandando armas a Ucrania. En el 2022 circulaban versiones de que el rifle Tabor, que se fabrica en Israel, estaba en manos de integrantes del batallón Azov. El batallón Azov fue fundado en el 2014, asociado profundamente con las versiones más neonazis, cosa que ha ido corrigiendo Ucrania, eso es bueno decirlo, porque a partir de los escándalos de las publicaciones que aparecían en internet, muchas veces por rusos, pero otras veces eran las mismas imágenes que sacaban los mismos ucranianos, orgullosos de sus tatuajes, esvásticas, runas y demás, bueno, alguien parece que les dijo, muchachos, esto no es buena idea, presentarse con abiertamente con esta simbología nazi, porque al final los rusos dicen que ustedes son nazis y bueno, es como difícil defenderlos, ¿no? Bueno, y parece que dicho proceso tuvo cierto éxito que ahora no se está viendo tanto. El Azov pasó a formar parte de la Guardia Nacional Ucraniana y se supone que a partir del 2017 oficialmente se produjo cierta desideologización nazi. Pero bueno, evidentemente ha sido más que nada cosmética, profundamente no dudo que haya cambiado la forma de pensar de sus integrantes. Según la agencia rusa TASS, el jefe militar checheno Abdi Alaudinov dijo el 11 de octubre que un gran número de combatientes de los servicios israelíes y de las Fuerzas Armadas estaban en territorio ucraniano, actuando como instructores y en unidades especiales. Esos instructores recuerdan que fueron retirados después del ataque de Hamas, porque bueno, Israel lo presentó como una necesidad de urgencia defender su propio país y se retiraron de Ucrania. Pero lo curioso era que estaban con los grupos neonazis, es decir, instructores de Israel trabajaban y formaban militarmente a grupos abiertamente identificados con el nazismo. La realidad muchas veces dice que supera la fantasía, ¿no? En el marzo del 2022, el diario The Times of Israel reportó que ex soldados de las fuerzas de defensa israelí estaban entrenando civiles voluntarios en un centro secreto en el oeste de Ucrania. El programa, decían, no era estatal, pero contaban con la aprobación tácita de los altos niveles israelíes. O sea, para que se entienda, ese era el juego de Israel hasta ese momento. O sea, nosotros entrenamos, mandamos ex fuerzas especiales, por lo tanto, como son ex, no tienen ya nada que ver con nosotros. Pero hacemos la vista gorda, porque dudo que si hubiera ex fuerzas israelíes tratando de entrenar, no sé, iraníes, por ejemplo, la cosa sea tan calma. O sea, esto se hace porque en realidad es lo que se trabaja tratando de que no sea visible. Apareció un instructor que se hizo famoso en su momento, se llamaba Dani, que relató que formaron todo tipo de oficiales, incluyendo trabajadores, chefs y hasta abogados para operaciones de supervivencia y combate básico. Cerca de 1.000 operadores israelíes fueron reportados entre instructores, oficiales y excombatientes, incluyendo tareas de entrenamiento y operaciones clandestinas. Se manejaban con seudónimos y operaban bajo cierta cobertura de contratistas, tipo la PMC, sin vínculos públicos con las fuerzas de defensa israelí. O sea, la vieja historia de los contratistas, ¿no? Que han usado todos los bandos, eso también es cierto. Ahora, eso produjo un cambio en la escena militar, porque 1.000 entrenadores no es una cuestión menor, y esto proporcionó a Kiev mejores capacidades militares, especialmente en lo que es drones, guerra cibernética y operaciones especiales. Y esto
fue más allá que un apoyo logístico diplomático. Fue una intervención directa, aunque sea encubierta, y mostró la profunda internacionalización del conflicto y llevó a un riesgo de escalada diplomático-militar. Ahora, dado que Rusia lo empieza a ver como lo que es una agresión encubierta, y esto puede empezar a provocar algún tipo de represalias indirectas, que pueden ser ciberataques a intereses israelíes o apoyos más explícitos a grupos enemigos de Israel. Por otro lado, pone en una situación delicada y complicada a Donald Trump, que evita tensiones con Rusia, pero si siguen apareciendo este tipo de acusaciones, especialmente tras lo que se supone que era la retirada israelí, se aparece que ya no son acusaciones, sino son hechos concretos, bueno, va a quedar atrapado entre Israel y su modelo de distensión. Una vez más vuelve a repetirse la misma historia. Israel hace y son hechos consumados a los cuales Estados Unidos luego tiene que amoldarse. Israel ataca, bombardea o hace lo que le viene en ganas y arrastra tras de sí a los Estados Unidos, que vacilan sobre qué hacer dado el imponente poder de lobby que hay interno dentro de los Estados Unidos. Esa presión mediática y política que hay en Israel, en Estados Unidos a favor de Israel, presiona a todos los gobiernos a responder a favor de Israel, incluyéndolo al propio Trump, quien más de una vez ha manifestado sus simpatías con Israel. Ese es diferente el caso, porque si bien hubo hasta 1000 instructores en territorio ucraniano, al tener un respaldo oficial limitado, en el sentido de que no había reconocimiento, daba cierto margen de maniobra. Pero ahora, el reconocimiento explícito de estar enviando sistemas Patriot deja un poco a los actores sin muchas posibilidades de ambigüedades. Rusia forzosamente tiene que empezar a poner a Israel como un país que activamente colabora con sus enemigos y que planifica y organiza el asesinato de ciudadanos rusos, cosa que es lo que condena a Rusia. Y Donald Trump se ve una vez más presionado para que su plan de paz termine naufragando. Entonces, a los líos que tiene tratando de encontrar una fórmula con Irán, una fórmula que el que la termina siempre rechazando es Israel, porque Irán viene insistiendo que ellos no tienen la idea de generar armas nucleares. Si Irán no quiere generar armas nucleares, ¿cuál es el problema entonces? El enriquecimiento del uranio. Irán está dispuesto a bajar el enriquecimiento de uranio para que no se use para fines militares. Estados Unidos es más o menos lo que viene reclamando, ¿y quién se puede oponer a eso? Israel. ¿Y quién es el que ahora mete las narices en el conflicto de Ucrania? Israel. Entonces todo esto lo que hace es empezar a unir estos dos conflictos que ya lo estaban, pero no en forma tan explícita. Y la realidad es que la estrategia de Trump se ve cada vez más complicado, ¿no? Porque además Trump está viendo cómo paralelamente está siendo presionado dentro de su gobierno. Tenemos la actitud de Elon Musk enfrentando abiertamente el modelo económico que quiere implementar Donald Trump. Y por otro lado, ahora comienzan los disturbios en las ciudades. El puntapié inicial precisamente son los hechos en California. Entonces, la situación de Rusia es la de decir, bueno, por algo nosotros estamos desconfiando. No es que desconfiemos de la voluntad personal de Trump, sí de su capacidad para resolver esto. Y eso ¿cómo se traduce? Se traduce también en que Rusia está haciendo una operación especial que ha ascendido ya en su categoría casi a la de una guerra total, y Ucrania entonces termina por perder territorio, hombres y legitimidad internacional en función de lo que se estaba viniendo.
Rusia entonces ahí es donde aprovecha para exigir la retirada de la OTAN, porque ahora las condiciones ya son favorables a que esto se ponga arriba de la mesa. O sea, hasta este momento no podía hacerlo, pero ahora sí, e inclusive incluye a Georgia y a Moldavia. Y por otro lado, creo que se desprende de que esto no es una improvisación, esto es parte del planeamiento que había tenido Putin para hacer una estrategia de reposicionamiento que ya no se basa solo en la diplomacia clásica, sino que además cuenta con las condiciones de imponer la fuerza real, ¿no? Y Europa empieza a transformarse en una zona gris. La idea esta de Renault de fabricar drones y transformar la industria automotriz en una industria militar empieza a cruzar una línea roja que es preparar la industria para una guerra. Que todo imagina que sí, con la situación económica que hay y los conflictos que tiene Europa, los problemas con la energía, la industria y demás, la competencia china, si la mejor solución es trabajar para generar armas para ser usadas en Ucrania. O sea, parecería que en Europa está tomada la decisión de ir a la guerra con Rusia, más allá de que esto sea conveniente o no, y que bueno, que va a ser probablemente respondido por Rusia de la misma manera. Bueno, si no hay más remedio, ¿qué vamos a hacer? Iremos a la guerra. Esa es la gravedad de la situación, ¿no? Porque no es solo de Renault, son los envíos crecientes de Alemania, de Rusia, de los países bálticos, de Polonia, y todo manejado desde el titiritero que tiene su sede en Londres. La idea entonces de este Trump como factor disruptivo empieza a verse porque no solo frena esa guerra, sino empieza a cambiar la percepción pública en Estados Unidos. Y a su vez esto tiene un rebote en Rusia. Entonces, si la opinión pública estadounidense comienza a no ver a Rusia como su enemigo, y si en Rusia comienzan a no ver a Estados Unidos como su enemigo y ver a Londres y Alemania en su lugar, el alineamiento de estas posiciones son demasiado peligrosas para el modelo globalista liberal atado a este frente que entre otras cosas está el complejo militar industrial. Entonces, esta situación que parecía empezar a volcarse a favor del binomio Putin-Trump empieza a encontrar una complicación si Israel comienza a escalar, porque Israel va a mover su poder blando dentro de Estados Unidos y va a mover su poder internacional en la prensa internacional en contra de Rusia, si este parece ser el objetivo. Y es muy difícil explicar que Israel, dada su sistema que está preparándose para una guerra con Irán, que decida entregar una batería antimisiles Patriot. Independientemente, vuelvo a decir, de que lo que estén entregando en realidad sea chatarra, pero el gesto político y diplomático es muy, muy, muy fuerte. Entonces, como conclusión, volvemos a ratificar lo que venimos diciendo en estos días. Estamos en una guerra híbrida total, donde se empiezan a mezclar los frentes industriales, diplomáticos, ideológicos, etc. Y por otro lado, es muy probable que empecemos a ver otra cuestión. Empecemos a ver también una caída de lo que sería la posibilidad de una salida pacífica. Probablemente veamos acciones irregulares. Por ejemplo, hay una división rusa que se llama la Española, que ha empezado a participar en operaciones de combate y que algunos lo leen porque es un grupo irregular hecho con voluntarios integrados, una especie de brigada internacional, pero también con fuerzas rusas que no vienen
los sectores militares tradicionales. Y esto lo ven algunos como una primer señal de que Rusia puede empezar a responder de la misma manera que lo está atacando la OTAN, con sabotajes en los países occidentales. Países que, por otro lado, abiertamente le dicen que van a poner sus industrias a trabajar en contra de lo que sería Rusia. O sea, poner un fabricante de automóviles a fabricar drones militares para atacar a Rusia. Bueno, indudablemente la cuestión va a estar bastante complicada. Y empieza a ver que para el verdadero dueño de este gran juego, Europa no es más que otro peón para ser sacrificado. Tal vez los europeos occidentales no imaginaban eso, imaginaban que se podía sacrificar un país de Medio Oriente, que tal vez se podía sacrificar un país ya europeo, que ya era una señal de alarma, era una lucecita naranja que titilaba, como es Ucrania. Bueno, las noticias llegan y puede ser sacrificada Francia o Alemania. Por lo tanto, si se van a fabricar Francia, se van a sacrificar Francia o Alemania, pueden ir preparándose para algo mayor. Imagínense que, por ejemplo, en España no van a estar demasiado a salvo de una situación de ese tipo. Entonces, la posibilidad de salida que hay es que Trump consiga imponer sus políticas a pesar de todas las contradicciones y problemas internos, pero la pregunta es final si esa salida llegará a tiempo o si el sistema, finalmente tan desesperado por mantener su hegemonía, va a forzar una escalada que podría verse a esta altura del partido como realmente irreversible. Y Bonnie, ya podés seguir, estamos recordamos de un problema con una de las cámaras y de ahora en más vamos a tener un formato un poquito más particular, ¿no? Mientras tanto, bueno, vamos a ir viendo algunos de los comentarios. Ivonne está tratando de poner esto en orden, vamos a ver si puede. Omar Villalba me pregunta, ¿la buena relación Rusia-Israel puede verse deteriorada a pesar de la gran cantidad de judíos rusos? Bueno, eso es una de las posibilidades. Evidentemente, algo se verá afectada, no podemos negar esto, dado que si bien hay una gran injerencia de Rusia, bueno, la actitud de Israel oficialmente es esa, así que uno imagina que sí. Yo no creo que Rusia, dada su forma de actuar, quiera un enfrentamiento directo ahora ya, pero bueno, es una posibilidad que veremos creciendo.